.9 FM y radiolaclave.cl. Es una millonada, así un poquito nomás. Es un poquito nomás, dice el Feña Mendoza. Sí, vamos a hacer un pincelazo de lo que está pasando en Afganistán desde este momento, porque la verdad es que allá no se está pasando bien y en esta parte del mundo por ahí no se entiende bien qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Así que para eso no estamos solos, Francisca Huerta. Estamos ya con el Feña, que nos va a explicar todo eso. No sé por dónde vamos a partir, la verdad. Yo tampoco, pensé que tú me ibas a preguntar, pero podemos... Yo creo que cronológicamente, o sea, desde... Sí, o a lo mejor deberíamos armar un contexto primero para saber qué cresta está pasando. Perfecto, ¿no? Y después nos vamos hacia atrás. Mira, una breve reseña histórica. Bueno, claro. Qué bueno verlo hoy el lunes, no es mi día habitual, pero feliz de estar acá con ustedes. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Entonces, bueno, lo de Afganistán primero, en historia siempre salen como cuña y frase, y sobre Afganistán siempre se ha dicho que es el cementerio o la tumba de los imperios, que yo creo que es una buena frase que resume un poco, al menos sus últimos siglos y milenios de historia, porque Afganistán es, primero, la geografía de Afganistán define mucho al país, porque tenemos que, por el centro del país pasa una cadena montañosa masiva, gigantesca, incluso más grande que los Andes, y los Andes ya a nivel mundial es una cordillera una de las importantes. De condensa importante, porque está a los pies del Himalaya. Entonces tenemos que Afganistán lo cruza esta montaña, entonces primero es muy difícil conquistarla, por lo que implica tener que primero marchar a soldados en caballo o hacer marchar a soldados en pendiente. También tienes una diversidad de climas muy, muy intensa, entonces el clima y la geografía lo hacen de por sí un lugar muy hostil y muy difícil de conquistar. Entonces usualmente distintos imperios a lo largo de la historia, que por distintas razones se quieren hacer con Afganistán, fallan primero con esto, por esta geografía, porque después con la guerra moderna pasar un tanque por una montaña es muy difícil, como que la guerra en las montañas es muy compleja. También, si no las manejáis al derecho, estáis fritos. Por eso, y si bombardea una montaña, no va a pasar nada. Entonces, cuando generalmente las guerrillas tienen mucho mejor conocimiento de la geografía, en consecuencia logran defenderse. Y además Afganistán siempre ha tenido una población muy combativa, de la cual, como se jacta de su autonomía e independencia, entonces además son muy buenos luchadores. Entonces estas dos mezclas han hecho que varios imperios fallen en su intento de conquistar Afganistán. Primero tenemos en épocas más modernas el Imperio Británico, que trató de hacerse con el territorio y falló por esto mismo, por la geografía y por su población combativa. Pero digamos que en los últimos 40 años dos imperios han fallado y han sido, digamos que, humillados por este país, que son la Unión Soviética y Afganistán. Y Estados Unidos. Sí. Entonces, impresionante. Es interesante ver la intervención de Afganistán. ¿Por qué todos los grandes imperios quieren Afganistán, Feñita? ¿Por qué quieren Afganistán? Porque primero está en una posición geográfica estratégica. Por ende, si tú, por ejemplo, los persas querían llegar a India y para llegar a India tienes que pasar por ahí. Después Inglaterra, cuando controlaba a India, necesitaba como expandirse para asegurar sus fronteras y estaba ahí. Entonces es un lugar de paso muy importante. Entonces cuando tú tienes imperios que se empiezan a expandir geográficamente, van a tener que pasar en algún momento por Afganistán. Entonces por eso, más que si bien tiene muchos recursos, es más su posición estratégica muy importante. Entonces la intervención de Estados Unidos en Afganistán parte de la mano de la Unión Soviética, porque ¿qué pasa en el año 1978? Hay un golpe de Estado en Afganistán y un gobierno comunista se toma el poder. Recordemos Guerra Fría. Sí. Guerra Fría, en donde los dos imperios, Estados Unidos y la Unión Soviética, se repartían el mundo a través de influencia. Entonces, cuando hay un golpe de Estado en Afganistán, este gobierno le pide ayuda a la Unión Soviética, por favor, protégeme. ¿Protégeme de qué? Finalmente, de la propia población, que no estaba de acuerdo en lo absoluto con la imposición de una idea extranjera, porque tenemos que Afganistán, sobre todo, es un país rural. Actualmente el 75% de las personas viven en el campo. Ya. Tenemos una tasa de analfabetismo del 40%, 60% de las mujeres. Ahora, o sea, fácil de manejar. 2021. Qué heavy. O sea, y el hecho que sea rural, tú tienes gente que está muy esparcida. Y en el mundo rural el Islam, la religión, es muy importante, una población extremadamente conservadora.
aunque los talibanes obligaban el uso de la burka, que es como el velo más extremo, porque solo te permite a través de una reja ver la realidad, pesa como 10 kilos, a pesar de que cuando los talibanes lo pusieron obligatorio, aunque no sea obligatorio, igual las mujeres lo van a usar porque sí. Entonces tenemos una población muy tradicional, muy arraigada a su cultura, que en el fondo ve esta idea impuesta por extranjeros, un gobierno sostenido por extranjeros que tiene una idea totalmente en contra de las tradiciones culturales de la sociedad, dado que el comunismo es una religión, digamos que una religión del hombre, que en el fondo pone al hombre en una posición suprema, y además dice que la religión es el opio del pueblo, que la religión es mala. Entonces, ¿cómo van a venir estos rusos a implementar esta idea que es totalmente ajena a nuestra existencia? Entonces tenemos que hay un alzamiento del campo, de la población en general, en contra de este gobierno afgano apoyado por los soviéticos. Entonces, con esto tienes el inicio de la guerra en Afganistán, que digamos que no se ha acabado hasta el día de hoy, porque se ha ido mutando en distintas etapas. Entonces, la primera etapa es esa. Un gobierno apoyado por la Unión Soviética en contra de estos muyahadines. ¿Qué es lo que pasa? Que estos muyahadines, que son llamados soldados de Dios, que es esta población que se levanta en contra de los comunistas, empieza a ser financiada indirectamente por Estados Unidos. Guerra Fría, Estados Unidos era consciente que esta era una geografía imposible, era consciente que probablemente iban a fallar porque las condiciones terrestres, o sea, todo lo que implicaba una intervención militar plena era muy compleja. Entonces, ¿qué hacen? A través de Pakistán empiezan a financiar indirectamente a estos muyahadines, que esencialmente son fundamentalistas islámicos, de muchos sectores, son muchos grupos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Como que Estados Unidos empieza a crear a su propio como Frankenstein, porque el país empiezan a llenar de armas, le entregan armamento de altísima calidad, le entregan cohetes para derribar helicópteros, le entregan armamento muy sofisticado. Entonces, ¿qué ocurre? A través de Estados Unidos, estos muyahadines empiezan a recolectar armas, y logran ser una resistencia formidable en contra de los soviéticos, que por esta población tan rebelde era prácticamente imposible ganar, sobre todo por la geografía. Entonces, cuando tú tienes una geografía imposible y una población que se resiste y que se motiva a ir a pelear, tienes un problema. Entonces, ¿qué pasa? En el año 89 la Unión Soviética se decide salir de Afganistán, porque habían pasado 10 años, no había pasado absolutamente nada, es decir, le estaba saliendo la guerra carísima, ya se estaba sabiendo a nivel poblacional de lo que estaba ocurriendo, estaba muriendo mucha gente, y iban los soviéticos a pelear y no entendían qué estaban haciendo ahí. Claro. No entendían qué es esto, por qué estaban peleando. Entonces ahí hay una desmotivación gigantesca, y se acaba y salen los soviéticos, y por supuesto a posteriori Estados Unidos se retira, deja de financiar a estos muyahadines. Pero ¿qué pasa? Primero tiene, a pesar de que se van los soviéticos, tiene este gobierno comunista que sigue gobernando, pero ya no tiene el apoyo. Claro. Y además tiene un país plagado de armas, además tiene un país que tiene montones de distintos grupos que finalmente se quieren quedar con el poder. Entonces, Afganistán se desintegra en una guerra civil por esta abundancia de armas y estos distintos grupos que finalmente querían hacerse con el poder, y entre ellos surgen los talibanes. Por el año 94, talibán quiere decir estudiante, era gente joven que lo había pasado pésimo. O sea, imagínate lo brutal que ha sido vivir en una sociedad prácticamente medieval, con una violencia extrema. O sea, tienes gente súper afectada a nivel emocional y además fanática religiosa, porque ¿qué dicen los talibanes? Nosotros queremos implementar la ley de Dios en la tierra, queremos hacer lo mismo que hacía nuestro profeta Mohammed, lo que sale en el Corán lo queremos implementar en el terreno, y eso tiene consecuencias fundamentales, sobre todo para la mujer, que prácticamente se margina en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Estos talibanes, como tienen una ideología que los une tanto, empiezan a agarrar terreno ante una ausencia de poder, porque prácticamente no había gobierno, el mundo se dio media vuelta, y eran los 90, o sea, se puso a intercambiarse, enriqueció, entonces prácticamente nadie le dio bola a Afganistán. Nadie le dio bola, y los talibanes ahí en el 96 se toman el poder y implementan un gobierno fundamentalista islámico, en donde, como te contaba, la principal afectada fue la mujer. La mujer estaba obligada a vivir en su casa, no podía salir de su casa,
La casa tenía que estar tapada, las ventanas, para no ver a la mujer adentro. Qué horror. Bueno, el maquillaje y la educación totalmente prohibidas. Sí, y habían, de hecho, como salones de belleza clandestinos. Las mujeres se pintaban las uñas y si te descubrían, te amputaban los dedos. No te creo. No, o sea, una cuestión radical. O sea, fundamentalista extremo. Bueno, y por supuesto todas las leyes hacían que la mujer no existiera. No era parte de la sociedad, no era considerada un sujeto de derecho, sino más bien era solo un sujeto de ser discriminado a través de esta ideología fundamentalista. Entonces, y ahí, ¿qué es lo que ocurre después? Que al mismo tiempo que que los talibanes se toman Afganistán, tenemos al mismo tiempo Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización terrorista fundada por Osama Bin Laden, que es un millonario saudita, también fanático religioso. Pero él no quería, él tenía una visión mundial, él quería hacer la revolución islámica, era como un tipo Che Guevara. Yo quiero hacer que las masas islámicas se levanten en contra de sus gobernantes y así crear un gran imperio islámico. Entonces, digamos que los talibanes y Al-Qaeda tenían los mismos principios ideológicos, pero Osama tenía una visión global y Talibán solo estaba encargado de poner la ley islámica dentro de sus fronteras. Claro. Y además eran locales, entonces también era gente local al final que estaba controlando el poder. Entonces, ¿qué pasa cuando Osama Bin Laden se da cuenta de esto? Osama Bin Laden tenía esta pyme llamada Al-Qaeda. Lo habían echado de varios lugares del mundo porque él llegó a Sudán, lo echaron de Arabia Saudita porque en el fondo Estados Unidos ya estaba viendo que tenía intenciones de atacar a Occidente. Entonces ahí lo expulsan de varias partes y se va a Afganistán. Pues Afganistán era este país prácticamente invisibilizado del mundo, no había nada. Estaba este gobierno extremista islámico, que estaba prohibida la televisión, estaba prohibida la radio, estaba prohibida la música, estaba prohibida cualquier expresión de cultura occidental. Entonces era el lugar perfecto, montaña, podía ahí montar su base sin que nadie lo molestara. Además el mismo gobierno lo apoyaba porque en el fondo también tenían una percepción de la importancia de la religión en la sociedad muy similar entre ellos dos. Entonces, usando esta base de operaciones que es Afganistán, gobernado por los talibán, Osama Bin Laden hace estos atentados el 11 de septiembre del 2001, que más que hacerle un ataque a Estados Unidos, era una llamada mundial para que todo era como la llamada al mundo, como miren, aquí estoy yo. Quiero que con este acto heroico las masas musulmanes se levanten, derroquen a sus gobernantes y que la religión vuelva a gobernar, porque la religión al final es superior al hombre. Entonces la religión tiene que controlarlos porque toda la ley es falsa porque está hecha por el humano. Exacto. Pero es tan superior para ellos que llega a estos extremos. A estos extremos. Es impresionante, como que a mí no me cabe en la cabeza. No puedes separar la religión de lo que eres tú. Ajá. No, es indisoluble. Al final, Dios a través de Mahoma dijo ciertas verdades que son ineludibles y nosotros tenemos que, los más fanáticos, nosotros tenemos que llevar esta realidad a la población, que ellos creen que la población quiere esto. Entonces, ahí la intervención de Estados Unidos vuelve, porque recordemos que Estados Unidos estuvo involucrado en Afganistán los 10 años, pero digamos del bando afgano, porque financiaba a los locales para pelear en contra de los soviéticos, pero ahora es todo lo contrario. Ellos van a invadir a Afganistán porque gracias a los talibán, Al-Qaeda se organizó y nos atacó. Nos derribó las torres, atacó el Pentágono. Entonces nosotros tenemos que responder de alguna manera. Porque ¿cómo vamos a dejar que este ataque sin precedentes en la historia de Estados Unidos? Nunca había habido nada en el territorio estadounidense. Ninguna guerra, porque está tan aislado a nivel geográfico. Sí. Tienes 2 océanos gigantes. Es muy difícil invadir, es muy difícil atacar. Entonces, cuando ves que estos aviones atacan, el corazón del poder es una cuestión totalmente traumática que ninguna película fue capaz de producir. Entonces, ese día... si la cuestión es como una película, desde que choca el primer avión hasta que se cae la última torre son como 2 horas. Si es una cuestión, es un drama. Sí. Sí. Es un drama. Y que nada se iguala, finalmente en los últimos años es una de las catástrofes más impresionantes. Y mediáticas, como a nivel mediático, como desde el coronavirus, que no había quizás un evento que todos que todos vimos, porque por eso a mucha gente le interesa, porque Al-Qaeda, Afganistán están desde el disco duro hace tiempo, indirectamente. Ese día se metieron en tu internet y las películas nunca más salieron. Por eso yo creo que a harta gente como que le llega por que los talibanes y Afganistán, por eso hay como un interés bastante como inusitado
pintado para hacer noticia del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos invade Afganistán rápidamente, derroca a los talibanes, porque obviamente tienes esta fuerza, tienes este ejército gigantesco que ataca al país. Entonces los talibanes son derrocados rápidamente y digamos que Afganistán no tenía nada, porque el gobierno que estaba se había ido, por ende no existía ni gobierno ni instituciones, no existía nada, nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ahí empieza a implementar como un poco su ideología, vamos a hacer elecciones, vamos a hacer un gobierno, y más importantemente tenemos que hacer un ejército, porque eventualmente nosotros nos vamos a ir y en el fondo tenemos que capacitar que un ejército sea capaz de defender la soberanía del país, porque nosotros no nos vamos a quedar para siempre. Y yo creo que esa fue la principal falla de lo que está ocurriendo ahora. Fue muy difícil... Sí, ahí vamos. Hacer que Afganistán construyera instituciones que le hicieran funcionar como país, porque primero tenemos que, se gasta una millonada de plata, y esta plata usualmente en los países más pobres es muy fácil robársela, porque a ti, gobierno de Afganistán, me dan $1.000 millones, pero como no hay prensa, no hay nada... Claro. ¿Qué te impide a ti quedarte con toda la plata? Que te esté fiscalizando finalmente. Nada, no existe, porque la fiscalización no es una cuestión de democracias mucho más desarrolladas, nadie se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Este gobierno impuesto por un poder extranjero, imagínate, que eso es algo que genera rechazo visceral de la población cuando te domina alguien de afuera. En roncha, claro, te da urticaria la cuestión, ¿no? Te da urticaria, entonces ya comienza con esa desventaja, que es un gobierno impuesto de afuera y además muy corrupto, y no logra finalmente generar instituciones básicas que logren posibilitar una eventual defensa. Y ellos también, Estados Unidos y las demás potencias, entrenaron a un ejército muy grande, lo armaron muy bien, entonces en la práctica tienen muchos mejores números que los talibán, tienen mucho mejores capacidades defensivas que los talibán, pero finalmente, ¿qué pasa si no te llega el sueldo? ¿Qué pasa si tu jefe se queda con la plata? ¿Qué pasa si percibo que este gobierno ocupado finalmente es corrupto? Tú haces que la gente no te apoye. Entonces, ¿qué pasa? Si bien con la invasión de Estados Unidos Al-Qaeda queda muy debilitada, los talibanes se escaparon y se fueron como a la frontera con Pakistán, en donde había muchas montañas. Entonces fue muy difícil atraparlos, y digamos que de 2007 al 2008 empezaron a volver a Afganistán con la visión de tomarse el poder, volver al poder político. Entonces hay, si bien obviamente una ciudad como Kabul, que es más urbana, quizás haya un rechazo más grande a los talibán, quizás en el 75% de la gente que vive en el campo y que no sabe leer, prefiere estar gobernada por alguien local, dado que los últimos 10 a 15 años el gobierno fue una literal mierda. Sí, y corrupto por sobre todo. Entonces tú no te llegan, ¿qué sacas con tener a estos títeres norteamericanos si no pasa nada? No pasa nada. Entonces, obviamente cuando tú tienes una guerrilla local es mucho más fácil empatizar, porque al menos son los nuestros. Entonces, entonces obviamente Kabul, que quizás vivía la élite o la burguesía, obviamente te afecta porque vas a perder tus privilegios y no sabes si los talibanes van a volver a implementar la ley que impusieron. Sí. Entonces, para ir avanzando, porque nos van quedando 9 minutos, Feñita, cuando hablamos de Afganistán hace unas semanas aquí con la dosis llegamos a la conclusión, y de hecho tú mismo dejaste la pregunta abierta y dijiste, ¿cuánto van a tardar los talibanes en volver a tomarse el poder una vez que los gringos dejen de estar en el país? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué hoy Afganistán es noticia nuevamente? Es noticia porque los talibanes lograron derrocar al gobierno estadounidense y se tomaron el poder. Entonces, o sea, tu pregunta se respondió antes de lo pensado. Pasó lo que antes de lo pensado. Pasó lo que tú mismo mucho antes de lo pensado. Y de hecho fue muy sorpresiva la rapidez, pero la rapidez viene porque los talibanes sabían que los estadounidenses iban a ir en un mes, lo tenían más que claro. Además, el ejército, la gente no se levantó a pelear, porque por eso es muy importante la moral en los soldados. En el fondo, cuando yo lucho, sentir que mi lucha va a tener un efecto, al menos romántico, pero al menos va a servir de algo. Eso es lo que le ocurrió a los soviéticos cuando fueron a Afganistán. Si tú no tienes a un soldado comprometido, si tú no tienes la garra para luchar, no tienes nada que te mueva finalmente, claro. Probablemente no vas a pelear. Y en Rusia, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, la gente se iba a voluntariar. Por favor, decía que tenía menos edad, quiero ir. Eso es lo que está pasando ahora, que nadie se quiere meter en este conflicto porque la verdad es que no tiene ningún sentido. Por eso, entonces, ¿y eso qué pasa? Se da Estados Unidos y este ejército que en el papel parecía espléndido,
defendió porque era mucho más grande a nivel de soldados que Afganistán, tenía mucho mejor armamento. La gente el soldado no se levantó y fue a pelear. Ahí se empezó a descubrir que como un tercio de los soldados eran soldados falsos que en el fondo recibían el sueldo pero no iban. Después hubo una gran parte de los recursos que iban destinados al ejército que no llegaron a los soldados, no se le pagó a los soldados. Entonces, en el fondo, ¿qué tengo yo para ganar de defender a este gobierno que, aparte de ser extranjero, no me ha servido, no me ha pagado mi sueldo? Pero Feña, ¿qué pasa con la gente que vive allí? Si hace tanto rato ya se sabía que iba todo de mal en peor, ¿por qué no se han tomado acciones de parte de otros países para rescatar de alguna u otra forma a esa gente? Porque ellos mismos no han tratado, me imagino que sí, pero no sé si todos, de salir de ahí, de escapar de toda esta miseria, por así decirlo. Porque tampoco hay mucho interés. O sea, vimos a Estados Unidos que estuvo 20 años en un país, invadió un país, impuso un gobierno, se ha gastado una cantidad de plata impresionante y finalmente no ocurría nada porque al final es como lo que hoy pasa es como una síntesis de toda esta estrategia estadounidense en Afganistán. No funcionó porque en el fondo hemos gastado una cantidad de plata, pero tenemos a esta fuerza insurgente local que es persistente, que se ha organizado y nos ha luchado constantemente. Entonces, cuando tú tienes esta guerra de guerrillas que de a poco te van pinchando, que de a poco te vas debilitando, ¿qué saco con quedarme 10 años más? Si la guerra es bastante impopular, ya Trump empezó a hablar mal de la guerra porque era un gasto innecesario, no se veía ninguna conclusión evidente de lo que estaban haciendo. Entonces, al final, lo más importante que había que hacer era crear algún tipo de instituciones, pero esa posibilidad ya se fue al tacho porque en los primeros años, que eran los años más cruciales, no se hizo lo suficiente y con las características inherentes que te contaba Afganistán, o sea, una pobreza pero abismante. Imagínate que el 60% de la población no sabe leer, entonces quizás... ¿Qué hay que hacer? Tú no, es muy difícil saber qué opinan en el campo, que 1 de cada 4 vive en la ciudad, entonces quizás la imagen de Kabul es un poco engañosa, porque vemos que hay mucha gente ya que sale corriendo, que obviamente pues tiene temores y está bien, pero ¿qué sabes tú lo que piensa, o qué sé yo? Nadie tiene idea de qué dice la persona que vive en un cerro a 4.000 metros de altura. Quizás está de acuerdo. Quizás está de acuerdo, o al final es lo menos malo. Ya tuve 20 años de esto, no me sirvió nada, entonces, o por terror, o que los talibanes me dicen apóyame o te mato, o al final por resignación. La gente solo quiere un poco de tranquilidad para vivir al final. Es verdad. Y para fuera de Afganistán, ¿cuáles son los mayores miedos para el mundo hoy en día? Porque por supuesto esto es muy mediático y nos llama mucho la atención. No, más que Irán es Pakistán. Ya. Mira, primero los talibanes, si bien son apoyados indirectamente, son más una fuerza local, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Al final es un grupo local que quiere recuperar el poder más que mucha gente de afuera lo apoye. Eso sí, Afganistán tiene un rol importante en al menos tolerar su existencia, porque muchos de los talibanes se migraron a Pakistán, vivían abiertamente en Pakistán. Osama Bin Laden fue asesinado en Pakistán. O sea, muchos de Al-Qaeda y los talibanes se fueron a Pakistán, pero Pakistán nunca hizo nada para capturarlos. ¿Por qué? Porque si vemos el mapa de Afganistán, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que Pakistán está entre Afganistán e India. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pakistán es archienemigo de India, los dos tienen armas nucleares. Y ellos están al medio, en el fondo. El terror de Pakistán es qué pasa si llega un gobierno pro-occidental y Pakistán queda rodeado por India y rodeado por otro gobierno enemigo. Los talibanes son fanáticos religiosos, al menos piensan como yo, y nunca me van a hacer eso. Claro. Entonces es una cuestión un poco más estratégica para no quedar como en sándwich de dos potencias enemigas, lo cual podría hacer que el país se disuelva, no creo, pero esa es la paranoia máxima. Entonces, sí, en el fondo lo que decías tú, más allá de las riquezas del lugar, es el punto estratégico que implica. El punto estratégico. Ahora quizás China pueda empezar a intervenir, China está por ahí cerca, quizás pueden empezar a financiar a los talibanes, qué sé yo, ahora se va a abrir toda una nueva ventana a nivel político, porque quizás los talibanes sean más pragmáticos y se den cuenta que tienen que sobrevivir y quizás no sean tan extremos o quizás lleguen otros países a apoyarlos como China. Lo que sí es que ¿qué pasa si Afganistán vuelve a convertirse en una cuna para el terrorismo y finalmente logra reunir fuerzas y volver a atacar a Occidente? Porque esa es la
idea de Afganistán. Finalmente, las 2 misiones esenciales de la invasión estadounidense fue uno, saquemos a los talibán. ¿Por qué? Porque los talibanes le dieron refugio a Al-Qaeda. Entonces la idea era, si yo saco a los talibán, Al-Qaeda no va a tener lugar donde desarrollarse. Pero ¿qué pasa ahora si los talibanes permiten que el ISIS o grupos similares se vuelvan a reagrupar? Entonces podría haber un resurgimiento a nivel de terrorismo islámico mundial, porque podrían tener un país aliado con todas las debilidades que ello implica. Nadie se va a volver a meter, y ellos, los talibanes saben que es muy difícil que alguien vuelva a invadir, porque a Estados Unidos le pasó exactamente lo mismo que a los soviéticos. Al final es calcada la situación. También el retiro para Estados Unidos va a ser muy humillante. Sí, tener que irse supuesto. con la cola entre las piernas, haberse gastado $1 billón, esos son 100 unicornios. Es que es tanta plata que es imposible como graficarte y Claro, darte un entender. ejemplo de cuánto es. Pero por supuesto desde acá nosotros también miramos en estos momentos a Estados Unidos como, hola, ayuda. Por eso, ¿Qué van a entonces, hacer? ¿qué van a hacer? Pues se van a tener, o sea, es como cuando se fueron de Vietnam, una guerra con las mismas características, humillante, porque eran el país con un ejército, el gasto militar de Estados Unidos es una cuestión absurda, suma a los 6 países que le siguen, es una cuestión ridícula. Entonces, ¿cómo este grupo casi de fanáticos religiosos campesinos nos tienen ahí pegados 20 años, no logramos hacer nada y además nos gastamos una millonada de plata en una sociedad que cada vez se ha vuelto más reticente de la guerra? Entonces ahora, y cómo tú vas a crear instituciones si ya están los talibán, ya es muy tarde. Entonces, prácticamente todas estas negligencias hicieron que los talibán casi que se le entregara en bandeja el poder, y lo que se supone que iba a pasar en septiembre ya ocurrió ahora. El presidente ya se fue, agarró sus cosas y se fue del país. Entonces tenemos que, después de 20 años, vuelven los talibanes al poder. Entonces como que volvemos al paso cero. ¿Y qué se proyecta? Nada, entonces. No, nada. El día a día. Esperar No sé, no hay proyecciones porque los talibanes no se sabe qué van a hacer. No se sabe si van a volver a implementar este régimen extremo violento. O sea, el país va a quedar a su merced nuevamente. Va a haber una crisis migratoria importante que ya se está notando, de gente que quiere escapar. Hay un chileno que está metido en este Hay un momento chileno que en Afganistán. es un fotógrafo, creo, ¿no? O un documentalista, algo así, Said de su apellido, y que lo único que quiere es salir ahora. Y no puede, y no tiene cómo salir. O sea, Jorge Said. tú no puedes irte en carretera. O sea, imagínate lo que son esas carreteras, y además gobernado por los talibanes. Entonces, es un momento bastante preocupante porque tenemos que puede haber un resurgimiento del terrorismo internacional. También, ¿qué pasa si otras facciones guerrilleras se alzan y hay una guerra civil más grande? Se empieza a esparcir hacia la región. Pero al final lo más triste es la conclusión que hemos llegado hace tantos meses que nos conocemos. Los que más sufren al final son las personas, y para las personas no se ve para nada prometedor, sobre todo para las mujeres que habían conquistado, al menos las mujeres urbanas, bastantes derechos, volver a ser sometidas, invisibilizadas y abusadas moralmente por estos grupos de hombres fanáticos por que miedo, las detestan. por supuesto. Sí, se ve ahí las noteras que hace algunas semanas salían con ropa normal y ahora ya están todas cubiertas. Ahora nada. Pues entonces, ¿No pueden salir? No, probablemente no puedan salir. Entonces, hay... Y también, o sea, 40 años de guerra, ¿cómo va? En el fondo, la devastación de un país que ha sufrido 40 años de guerra seguida hace muy difícil que se pueda solucionar, porque ya es una cuestión casi, ya es endémica. Sí. Es como Haití un poco, son los llamados estados fallidos, cuando los estados son incapaces de hacer su trabajo base, que es seguridad, educación y salud. Cuando tú tienes un estado que no puede dar esas cosas, que son las más básicas de un estado, tiene un estado fallido. Pero ahora con esto, por donde se le mire, es bastante preocupante y mucho más lamentable por lo que pueda pasar a esas personas que no están... ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Igual tener a esa pandilla ahí en la calle. No, es cosa Sí, muy seria, fuerte, es cosa sí. seria. Sí. Hay muchos Cosas muy desastres, serias. ya hay mucha destrucción. No nos queda otra que seguir mirando esto de lejos. Esperar y entender la historia, que yo creo que es lo mejor, y muchas gracias por esta Bueno, para eso clase trajimos al Feñita, magistral. para que nos explicara de qué se trata, por qué está pasando lo que está Se pasando pasó. en Afganistán. Agradecerte. No, Nada más que ustedes, agradecerte. feliz de estar acá. Y si se perdieron ahí, pueden volver a Espero que les escucharlo haya en YouTube, va a quedar grabadísimo. servido. Sí. A ver si pueden La verdad es que recuperar una algún columna pedacito. de lujo, así que Columna revivan de las lujo, veces que tal quieran. cual. Nos vemos el jueves, Feñita. Nos vemos. Gracias, Felipe. Abrazo. Chao, Pausa y chao. venimos, David Mario. A las 8 de la mañana.